Volvemos con ustedes para una consulta con el especialista. Nos acompaña el doctor Carlos Eduardo Pérez, médico infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor Pérez, buen día para usted. Gracias por acompañarnos y hoy vamos a hablar de la diferencia entre las tasas de mortalidad que están en la región. Vamos a empezar con Perú. Tiene la tasa de mortalidad más alta de América Latina, con 83,33 muertes por cada 100.000 habitantes. ¿Y cómo podemos entender esta cifra? Una de las cosas que hemos aprendido en esta pandemia es que la medición de la mortalidad ha sido distinta en varios países y muchas veces no son comparables el uno con el otro. Sin embargo, la situación de Perú es una situación que sin duda preocupa porque hay un alto número de muertos, de fallecidos, a pesar de tener una de las cuarentenas más prolongadas en esta pandemia y responde mucho a las situaciones sociales y medioambientales y las situaciones de aglomeración de las personas y la disciplina social. La tasa de medición de los casos también afecta este número creciente de mortalidad y sin duda es uno de los países más afectados básicamente con sus condiciones socioeconómicas. Bueno, según los datos oficiales, doctor, Chile viene en segundo lugar. Usted ya nos explica un poco el contexto de lo que eso implica, pero bueno, considerando la cantidad de habitantes que hay en Chile y que hace poco endurecieron las medidas de cuarentena, pues, ¿qué podemos decir del país austral? Y recordemos, Ángela, que Chile al principio tenía las menores tasas de letalidad, tanto así que se habló de un pasaporte, por ejemplo, para reactivar economía y se hicieron unas medidas de levantamiento temprano de las medidas de restricción. En esta pandemia, digámoslo en términos coloquiales, estamos jugando el primer tiempo de un partido y saber qué se hacía a los 15 o a los 20 minutos no predecía qué iba a hacer al final del partido. Necesitamos un tiempo para saber cómo hacer realmente el comportamiento. La situación de Chile es una situación que lo obligó a hacer mayor restricciones de confinamiento y per cápita el número de fallecidos pues es un número muy importante, básicamente concentrado en los suburbios de las grandes ciudades, en las partes periféricas y realmente se relaciona con la condición y con la dinámica de la interacción humana. Y entre tanto, doctor, Argentina, por el contrario, tiene una tasa de mortalidad muy baja y solamente presenta 6.300 muertes. ¿Qué han hecho ellos diferente? Probablemente no es que haya algo diferente, sino que estamos viendo el minuto 35 del partido. Es decir, no sabemos si el comportamiento va a ser así todo el tiempo o simplemente se está ralentizando el número de fallecidos. En Argentina también tiene una de las cuarentenas más prolongadas del mundo, es una de las más prolongadas en América Latina. Se han hecho muchas medidas restrictivas y pueden ser exitosas. Recordemos que aquí el número de mortalidad, lo importante es que no haya colapso del sistema de salud. Es decir, es inevitable que vayan a haber pacientes fallecidos por la pandemia, pero hay unas muertes que son evitables o muertes que pueden suceder porque no hay camas de cuidado intensivo, porque no hay ventiladores, porque todos están ocupados. Ese exceso de mortalidad sería lo que es un desastre para los gobiernos y países como Colombia, como Argentina no han tenido ese colapso en el sistema de salud, pero inevitablemente van a tener los fallecimientos. La situación de Argentina se relaciona a sus medidas de confinamiento temprano y a que han mantenido las medidas restrictivas a través del tiempo. Doctor, ¿cuál es la diferencia de mortalidad en las regiones de América Latina comparada con Europa y con Estados Unidos? ¿Cómo podemos entender esas diferencias? Sin duda, países como España e Italia son los que tienen el mayor número de mortalidad por millón de habitantes. Y eso se puede explicar es porque en el momento que apareció la pandemia, realmente no conocíamos nada de la enfermedad, no sabíamos cómo se trataba, no sabíamos el comportamiento. Cuando llega a Europa, no tienen preparado el sistema de salud y eso hace que el número de mortalidad sea un número excesivo de lo que pasó en España e Italia. Lo que pasa en América del Sur es que pasaron al menos 3 o 4 meses donde se preparó un poco mejor para poder tener mejores sistemas de salud, para evitar el colapso. Sin embargo, pues el número de muertos también es una muerte que también se relaciona con la dinámica y la inequidad social que hay en nuestras regiones. Y lo de Estados Unidos es que es un gran país que tiene varios sectores y el comportamiento pandémico está en la región norte, en la región sur, comportándose en la región norte similar a Italia, en Nueva York, que ya está en descenso,
y en ascenso lo que está pasando en la parte sur de Estados Unidos. Es decir, que es un comportamiento disímil por sus características geográficas y sociales. Lo que la real letalidad va a sucederse y vamos a conocerle un tiempo después. Aquí lo importante es disminuirla, que es reduciendo la interacción física, manteniendo las medidas de higiene y la protección con un cubrebocas todo el tiempo. Doctor, gracias por sus recomendaciones y que tenga un feliz día. Y a usted que nos ve desde casa, recuerde lavarse las manos y en lo posible quedarse en casa. Buen día, siga con France 24.